Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos todos a nuestra celebración. El Papa Juan I tuvo un corto pontificado. Durante el mismo se vio envuelto en las presiones políticas que dividían al emperador de Oriente del Occidente, el conflicto entre Constantinopla y Roma. El Papa fue acusado de traición por querer contribuir a resolver estos conflictos y murió en la cárcel en el año 526. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y vencido a la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este novenario de nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. En este cuarto día, San Juan Bosco decía: pero me quedó una convicción en el corazón, en mi propia vida. Todo ha sido obra de Dios con el auxilio de María Auxiliadora. Pidamos también que nuestras obras, nuestro trabajo tenga el auxilio de nuestra Madre, que nos quiere tanto y nos conduce hacia el Señor. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante Dios. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros,
perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos conservar en nuestra vida y en nuestras costumbres el espíritu de las fiestas pascuales que estamos concluyendo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, Pablo recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. 3 días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de los romanos. Después de interrogarme, quisieron dejarme en libertad, porque no encontraban en mí nada que mereciera la muerte, pero ante la oposición de los judíos me vi obligado a apelar al emperador, sin querer por esto acusar en nada a mi pueblo. Por eso he querido verlos y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos observan el mundo. Sus pupilas examinan a los hombres. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. El Señor examina al justo y al culpable y odia al que ama la violencia, porque el Señor es justo y ama la justicia, y los que son rectos verán su rostro. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: él no morirá, sino: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos,
esta forma, ¿verdad?, de escribir, un género literario maravilloso que nos está diciendo lo que significa la presencia de un Dios que nos quiere tanto, que nos ama. Cómo termina es interesante, ¿verdad? Si se las relatara detalladamente, es decir, todo lo que hizo Jesús, dice detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Bueno, una forma muy linda para decir que el Evangelio es palabra que anuncia y entra y toma a todo el mundo, ¿verdad? Se expande por todo el mundo y es la verdad de Dios que tiene que llegar a todo el universo, a todos nosotros. Sus discípulos, queridos amigos, que aparecen aquí, Pedro y Juan, son dos grandes discípulos dentro de la tradición cristiana. Se nota que la comunidad tenía alguna tradición con respecto tanto a Pedro y a Juan. Son dos comunidades que se van desarrollando y como nosotros sabemos cómo se desarrollan las comunidades y de acuerdo al ánimo y al entusiasmo del que está al frente de una comunidad. Nosotros de eso no nos tenemos que asustar. Y por ejemplo, un boe, un boe, y capilla un boe, ¿cuánto lleva? Y medio güey tu ya medio y carne ove, imagina, entonces y bueno, se mueve y se va moldando. Después también depende de acuerdo a las características de cada uno, ¿verdad? Hoy le bueno, hoy le creen, hoy le recibí poná, hoy le yargela, hoy le iroa, hoy nos enducía bebé, etc. Estamos de todo, ¿verdad? Bueno, pero sin embargo es la fuerza de Dios la que siempre está trabajando. Es Dios el que nos ayuda a entender la misión. Y por eso ante esta pregunta, ¿verdad? Esto nos está diciendo sobre la comunidad, cómo se va desarrollando. Comienza preguntando que dice que Pedro debía glorificar al Señor con su muerte en la cruz, en este caso, otros que te llevarán. Tú no querrás, pero sin embargo otros te llevarán. Según la tradición se dice que Pedro muere crucificado y él dice que no quiere morir así como su maestro, sino que lleva. Como en realidad era al inicio cuando los asirios también inventan este suplicio para sus enemigos. Y hay muchas otras cositas que nosotros tenemos que mirar un poco sobre este suplicio que se recibía. Y ahora, antes de todo esto, Pedro parece que tiene, o la comunidad que está preguntando, sobre una comunidad que se había desarrollado y que es muy fuerte y que entra también dentro de lo que en ese tiempo era el gnosticismo. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado, ¿quién es el que te va a entregar? Una comunidad que recuerda a este discípulo, a Juan, muy querido, muy amado. Es el discípulo que ausculta, ¿verdad? Esa es la teología y lo esencial para que nosotros podamos entender también la enseñanza. Hoy en día llevamos y peña acá, ya pisamos y peñan de yara, pecho le llevamos en dujanguancha, el auscultar el corazón. Este significado teológico es tan lindo, ¿verdad? Peneña aite oñemoy, pe nemembu oñemoy hawaya lleva ma michino contra el pecho. Quiero escuchar tu corazón, mamá. Quiero escuchar cómo suena, ¿verdad? Bueno, pero en el sentido mucho más profundo, ¿verdad? Significa lo que Dios siente y lo que Dios quiere por el hombre, lo que Dios ama de la humanidad, escuchar. Y esta es la figura de Juan el evangelista, Juan el discípulo. Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué será de este? ¿Qué será de este? Parece que son comunidades entonces en ese momento que se preguntan, y bueno, ¿cómo estamos caminando? Yo estoy al frente, Pedro, el que lleva adelante la comunidad. Hechos de los Apóstoles nos muestra que Pedro, Santiago y Juan se encuentran juntos, ¿verdad? Pero se nota al mismo tiempo que Pedro es el que está al frente, Pedro el que se levanta, Pedro es el que da el discurso ante los problemas. Pablo, cuando va a ir, habla con Pedro para ver cómo vamos a solucionar ciertos problemas. Pero allí está también la comunidad joanea. En fin,
Todos estos elementos son muy importantes porque dentro de la tradición no se inventa. La tradición es lo que se vive y que después de reflexionar se va poniendo por escrito. Y entonces Pedro como pregunta, como que tiene ese interés. ¿Y esta comunidad? Y Jesús le responde, ¿y a ti qué? ¿Verdad? Después que le pregunta, si yo quiero que Él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Esto es lo importante, queridos amigos. En una comunidad donde tanto hemos hablado que todos seamos uno, en la diversidad, porque cada uno ya escoge la de forma de vivir, de forma de llevar adelante el proyecto de salvación. Esa es la gran riqueza, ¿verdad?, de una comunidad. La gran riqueza de la comunidad es que cada uno tenemos elementos esenciales. Entonces, no tenemos que ser malos, no tenemos que ser envidiosos, no tenemos que, primero nosotros los mismos sacerdotes, saber que la misión es de Dios. La misión es aquella que ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Lo sentimos. ¿Y a ti qué? Déjale, toda vez que vaya en el camino de aquello que yo he puesto y sembrado en su corazón. En nuestros movimientos eclesiales la misma cosa. No podemos estar entonces allí criticándonos por esto o por aquello. Sí, tendrán algunas cositas cada uno dentro, porque todos somos humanos y estamos procurando dentro de un carisma. Cada uno, oye, ¿cuál es la de efecto fuera? Pero miremos lo más lindo, y eso es lo que el Señor nos está queriendo enseñar en el día de hoy. ¿Y a vos qué? Y si yo quiero que Él verdaderamente continúe y que haga de esta manera, esta es mi voluntad y esto es lo que yo quisiera. Así que, queridos hermanos, hoy también, cuando ya estamos concluyendo, porque hoy concluimos en realidad todo este tiempo pascual, con el hoyo Huerecota, imagina la venida del Espíritu Santo, la fuerza que nos va a impulsar para anunciar, la fuerza que nos va a impulsar sobre todo y nos va a llenar del ardor para poder dar a conocer que Jesús está vivo y que Jesús caminará en el tiempo ordinario con nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros pastores, para que expresen la responsabilidad de compartir con todos los hombres la gracia del amor de Dios, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestras autoridades, para que dejen de actuar con intereses mezquinos y sectarios, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por los pobres de nuestra comunidad, para que sean atendidos por las autoridades y promovidos en sus derechos, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por los jóvenes, para que abran sus corazones al don de la fe y al compromiso con el Señor, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre
que nos limpia y da la paz. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Padre, que la venida del Espíritu Santo, por quien recibimos el perdón de los pecados, prepare nuestros corazones para celebrar los divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Señor misericordioso, que llevaste a tu pueblo de la antigua a la nueva alianza, ayúdanos a pasar de nuestra vida de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe.